it's on. En el año número 500 del dragón blindado, una chica de naturaleza peculiar nació. La gente de aquellos tiempos la denominaría siempre como la Miko del regreso, arrebatándole su verdadero nombre en el proceso, el cual era Diria, un destino que todos quienes son Miko comparten. Sin embargo, esta Miko era especial. En su rostro se reflejaba la expresión de un muerto, sus pupilas estaban desconectadas de la realidad que le rodeaba, y quien se atreviera a ver a través de ellas sería testigo de un profundo abismo de muerte y desesperación. En parte, su presencia ominosa era la razón por la cual la gran mayoría se mantenía alejado de ella. Su semblante de chica muerta se debía a que ella conocía muy bien la clase de destino que le esperaba, y aunque el margen de años que vivía era muy corto, los había vivido incontables veces. En efecto, la Miko del regreso debía soportar la inevitable maldición de revivir una y otra vez en un lugar remoto del país y experimentar el repudio y desprecio de quienes la rodeaban en su aldea, sin importar si fueran estos adultos o niños. Su existencia era monopolizada por el reinato imperante de aquel país y siempre se aseguraban de encontrarla. Sin importar lo que esta Miko hiciera, a la edad de 5 años, unos soldados se aproximarían en su búsqueda y se la llevarían de su hogar para siempre. La razón era muy simple. Ella contaba con un poder especial, aparte de la maldición de volver a nacer en este mundo como una Miko. Diria podía rebobinar el tiempo de una persona o un objeto hasta un periodo máximo de 24 horas. Esto no era diferente a decir que ella podía revivir a los muertos hasta un día después de su muerte, o ser empleada como una herramienta táctica de cara a los siempre latentes conflictos bélicos. Para un rey, ella era la carta de triunfo y de supervivencia definitiva. Sin embargo, aquella chica estaba siempre destinada a experimentar un sufrimiento incalculable y una muerte atroz. Así como, sin importar las veces que ella lo intentara al tratar de escapar con sus padres, no podía evitar el ser encontrada y aprisionada por el rey cada vez que cumplía 5 años. La Miko tampoco podía evitar ser asesinada brutalmente a la edad de 10 años, mientras que en términos generales su vida siempre terminaba pasando por los mismos puntos. Los detalles horrendos de cómo sufría o moría eran lo único que sí parecía cambiar. Mientras que en uno de sus ciclos ella era decapitada, en otro era violada y degollada, torturada, devorada por perros o asesinada por la ira de un rey con poca paciencia. Se podría decir que su existencia entonces era el epítome del sufrimiento y la desesperación. No es extraño, sabiendo esto, el hecho de que cerrara su corazón al mundo y tuviera una expresión más propia de un cadáver que de un ser vivo. Para su desgracia, incluso su propio poder le daba la espalda, porque mientras que es cierto que podía rebobinar el tiempo de objetos y seres vivos unas 24 horas, ella no podía emplear dicho poder en sí misma. Su muerte era tan inevitable como el hecho de su renacimiento. Al final del camino, tras vivir los mismos 5 años, sumando 100 o 200 años, todo era igual para ella. Incluso su concepción de que en este mundo existían 3 tipos distintos de monarcas cambió. Al final terminó concluyendo que son todos la misma clase de persona. Todos los reyes eran iguales. Casi parecía como si Dios en persona hubiese atado el destino de esta chica a las fronteras del mismo país. Tras tantas vidas vividas, su mente también terminó transformándose en una evocación constante del loop de la muerte y el sufrimiento. Las paredes de su cráneo estaban pintadas de un rojo muy familiar, uno de sangre y locura. Hasta que un día pensó, desde lo más profundo de su corazón: por favor, no más, que alguien me salve, quien sea. Las leyes del mundo cambiaron en ese mismo instante. Mientras que Diria volvió a vivir una vida factualmente igual, una anomalía en forma de un evento inesperado se presentó ante ella al cumplir los temidos 10 años. Fue llevada al sótano del palacio para emplear su poder sobre la formación de un gran círculo mágico con intenciones de invocar un héroe de otro mundo con fines bélicos. La activación de este círculo con el uso de su mana la sorprendió, porque mientras que la Miko tenía grandes cantidades de mana dentro suyo, la naturaleza del mismo no era compatible en absoluto con magia o hechizos
pisos, con lo cual concluyó que dicho círculo había sido diseñado para funcionar únicamente con su poder. La Miko vislumbró a quien probablemente lo había diseñado, una mujer caballero mágica cuya expresión no denotaba sorpresa en absoluto, casi como si supiese algo que ella no. Tras una luz enceguecedora, un chico apareció frente a ella, y mientras que nadie podía entender su lenguaje, la Miko, debido a que fue quien lo invocó, sí podía. Su nombre era Shinohara Akito, y su presencia allí cambiaría el destino de la misma fábrica del cosmos, del tiempo y del espacio. Así fue como Riria obtendría el puesto de intérprete de Shinohara y comenzaría a pasar mucho tiempo con él y la misteriosa caballero mágica prodigio que diseñó el círculo. Riria y Akito aprenderían el uno del otro, y la Miko por primera vez sonreiría y dejaría libre su imaginación con los cuentos de otro mundo, disfrutando de la vida y de los pequeños placeres, a la par que poco a poco se iba enamorando profundamente de este humano. Pero su felicidad duraría poco, porque el chico fue enviado a la batalla ante la inminente guerra y murió. El profeta del rey, que había vendido sueños de un héroe salvador del reino, no sabía nada sobre la verdad. Akito era solamente un chico normal y poco sabía sobre la guerra. El resultado fue natural, y a los ojos de la Miko solo llegó un cuerpo decapitado. Agobiada por la ansiedad, trató de revivirlo, pero más de 24 horas habían pasado tras su muerte. El reino perdió y ella fue capturada. En medio de la desesperación y pena más amarga, exclamó fervientemente que estaba cansada de ser un juguete del destino, y unas palabras se asomaron desde lo profundo por primera vez en su vida. Quiero vivir con él. Y mientras la niña experimentaba su siempre temprana muerte, usó todo lo que tenía, incinerando su cerebro en el proceso, cada gota de su energía encausadas por este deseo inquebrantable de volver el tiempo atrás, de cambiar el pasado, de volver a estar con Akito. Su poder alcanzó el campo de batalla donde Akito perdió su vida, sí, en Ranoa, pero el tiempo era distinto. Era el año 400 del dragón blindado. Una brecha temporal se abrió y a través de ella, Riria vislumbró a un ser que compartía su mismo deseo de salvar a Akito. No era otra que Nanahoshi, pero aunque ella se esforzara en materializar la brecha por completo, era casi imposible. La Miko tuvo que sostener una lucha contra las leyes del mundo mientras los años pasaban. 401, 402. En medio del pasaje del tiempo, un alma solitaria se pudo colar a través de la brecha. Esa alma tendría el nombre de Rudius Greyrat, algo que no formaba parte de los planes de nadie, aunque inesperadamente para la Miko, esa mismísima existencia sí parecía haber cambiado la línea de tiempo y a muchas otras personas en el proceso, debilitando así la resistencia de las leyes del mundo que se le oponían a Riria la Miko. En consecuencia, la brecha se expandió y materializó claramente en el espacio, y en el año 417 del dragón blindado, una luz cegó al mundo conocida como la Gran Calamidad Mágica o Metástasis. Nanahoshi había sido transportada a ese mundo, mientras que en nuestro mundo habían pasado segundos. En el mundo de Mushoku Tensei transcurrieron 17 años. Sin embargo, la existencia del muchacho de nombre Rudius Greyrat parecía haber cambiado las cosas demasiado. Ante los ojos de la Miko, el mundo parecía dirigirse a una historia nunca antes vista por nadie, ni dioses ni hombres. Unos años después de la muerte de Rudius Greyrat, la Miko del regreso nació como de costumbre, pero algo era distinto. Gran parte de su poder como Miko parecía haber desaparecido como pago por lo que hizo. Por primera vez no sabía qué clase de vida y destino le esperaba. Ella casi podía sentir que su maldición había desaparecido. En orden de cumplir su deseo, ahora ella había nacido en este mundo final. El resto estaba en sus manos. Y bueno, llegó la hora de explicar algunas cosas, y mientras lo hago voy a dejar en pantalla mi línea de tiempo. Para empezar, hablemos de la propia existencia de la Miko del regreso. Mientras que en ningún lugar de la novela o la wiki anglosajona se explicita su relación con Orsted, en este aspecto al menos, no es loco pensar que su naturaleza como Miko pudo haber sido llegada a crear como un efecto secundario de la magia de la tribu de los dragones, con la que Orsted se encuentra en un loop de 200 años, ya que la chica nace en los últimos compases del loop de Orsted.
Orsted. Recordemos que el loop de Orsted va desde el año 330 del dragón blindado hasta el 530. En el mundo de Mushoku Tensei sabemos demasiado bien que las maldiciones y la existencia de los Miko están correlacionadas estrechamente siempre. Por otro lado, sabemos que la Place reencarna usualmente en el año 507 y la Miko nace en el 500. Akito Shinohara fue invocado en el 510 aproximadamente. Opino que obviamente no es coincidencia que el loop de la Miko fue roto junto con el de Orsted en la misma línea temporal, ya que ella configuró el pasado plantando una semilla a través de la reencarnación de Rudeus y la teletransportación de Nanahoshi, que deformó la historia del mundo y permitió que Orsted junto a descendientes del propio Rudeus sellaran a Hitogami en el año 527, 3 años antes de que el loop de Orsted llegara a su fin y por lo tanto volviera a reiniciarse. Otro dato curioso e importante es que en la línea temporal donde Rudeus es engañado por Hitogami abriendo la puerta del sótano y dejando escapar a la rata que petrificaría a Roxy, fue el propio Rudeus quien cambió el pasado volviendo con su magia y por lo tanto no fue la Miko del regreso en esta ocasión. En conclusión, la existencia de Rudeus en este mundo fue un accidente. Él simplemente se encontraba en el lugar en el que Akito Shinohara se hallaba y la teletransportación de Nanahoshi se debió a que la Miko buscaba a alguien con el deseo de salvar a Akito. Irónicamente, si Rudeus Greyrat no se hubiese reencarnado, la Miko no podría haber invocado a Nanahoshi años después porque fue la existencia del propio Rudeus lo que debilitó la causalidad de ese mundo, permitiendo que la brecha espacio-temporal terminara de abrirse lo suficiente como para dejar pasar a Nanahoshi. Otro detalle importante es que mientras que hablamos de 17 años en los que la Miko se encontró abriendo la brecha en Ranoa, desde su perspectiva pasaron minutos o incluso segundos, ya que se hallaba moribunda. Nanahoshi eventualmente se encontraría con esta Miko de nombre Riria y planearía volver junto con Akito Shinohara a Japón, ya que mientras que Riria no sufriría más loops aparentemente, aún poseía el poder residual como para invocar a Akito y no romper la causalidad de esa línea temporal. Y respecto a quién era la caballero mágica que invocó a Akito por primera vez, pues no lo sé y aparentemente nadie en Reddit lo sabe. Nanahoshi no era obviamente porque iría en contra del orden de los eventos. Algo curioso que quiero mencionar también es que los detalles sobre la vida de la Miko y su contexto al nacer cambiaban sobre todo debido a la interferencia de Orsted en esa línea temporal tras uno de sus loops intentando derrotar a Hitogami. También es menester aclarar que el bebé en el que se reencarnó Rudeus siempre nacía muerto, con lo cual no le arrebató el cuerpo a otra alma. Para cerrar, comento que todo lo que involucra a Nanahoshi será material para otro video. Sin más que decir, muchas gracias por ver.